Al ponente, al demandante del fuero de penal militar, a la candidata que en su momento lo propuso, al analista sobre el fuero penal militar. Ya vamos a hablar de eso, pero por ahora nos vamos a la Corte. María Victoria, está hablando el magistrado. Diana, pues ya en contados minutos inicia el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, pues leyendo el comunicado oficial sobre este fallo, pues que tumbó el fuero penal militar. Hay que recordar que se trató de una votación 5-4. La ponencia estuvo a cargo del magistrado Nilson Pinilla. En su momento, pues el magistrado se encuentra ubicando pues para iniciar la respectiva rueda de prensa, Diana. ¿Tiene o no tiene al magistrado, María Victoria? Sí, Diana, el magistrado está aquí, se está instalando para iniciar a leer pues el comunicado oficial. Cuando termine de instalarse, entonces nos avisa y le damos paso al magistrado. Por ahora vamos a saludar a los oyentes y a los panelistas. Con la nueva plataforma Bancolombia y Trading en línea, mientras escuchas la radio, puedes comprar y vender acciones por internet. Así le estamos poniendo el alma para estar como, cuando y donde nos necesites. Aprende más en www.valoresbancolombia.com/e-trading. Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Registra órdenes de compra y venta de acciones las 24 horas del día. Las órdenes serán ejecutadas dentro de la rueda de acciones que se lleva a cabo los días hábiles de 9 a.m. a 4 p.m. Los protagonistas. Hora 20. 7 de la noche, 46 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora 20, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Y saludo a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Salud Hernández Mora, columnista del periódico El Tiempo. Salud, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También nos acompaña Alfonso Prada, representante a la Cámara. Alfonso, usted fue el ponente del fuero penal militar. Sí, fue uno de los Congreso. ponentes en la Cámara de Representantes, efectivamente. Pues ahora le voy a pedir que nos explique por qué la Corte termina tumbando precisamente hoy la ley del fuero penal militar. Y quien fue el demandante también está con nosotros, el representante de la Cámara, Guillermo Rivera. Muy buenas noches, doctor Rivera. Buenas noches, Diana, pero uno de los demandantes, porque no soy el único. Así es. Y también quiero saludar a Noemí Sanín, exministra, es candidata presidencial. Gracias, Noemí, por acompañarnos. Gracias, Diana, por la invitación. Y antes de irnos al tema del fuero penal militar, quiero aquí contarles que hemos recibido una carta del senador Jorge Enrique Robledo por un hecho que se presentó aquí en los micrófonos de Hora 20 anoche, cuando el senador Robledo, en medio de una discusión que se desarrollaba en el debate sobre la adquisición de baldíos en la altillanura, prácticamente le dijo a Néstor Humberto Martínez, acusó a Néstor Humberto Martínez de haber sido asesor de empresas de particulares para la compra de terrenos baldíos, lo cual fue rechazado tajantemente por el abogado. Martínez instó a Robledo en los micrófonos de Hora 20 a convocar un tribunal de honor que estableciera la verdad y le dijo: si usted muestra las pruebas de sus afirmaciones, si muestra que esas afirmaciones son ciertas, yo dejo mi carrera de abogado de inmediato, pero si yo demuestro que usted está mintiendo, usted deja su curul en el Senado, se retira de congresista. Hoy el senador Jorge Enrique Robledo le envió una carta a Néstor Humberto Martínez y reconoce que se equivocó. Abro comillas: revisadas mis informaciones sobre su papel en los negocios de acumulaciones ilegales de tierras en la altillanura, que originalmente fueron baldíos, debo reconocer que me equivoqué. Al senador Robledo, gracias por su comunicación. Al abogado Néstor Humberto Martínez y panelista de Hora 20, también por sus declaraciones recientes. Esperamos su comunicación, doctor Néstor Humberto, y ahora sí vamos a la Corte Constitucional. Y culminó a las 4:10 p.m. del 26 de septiembre de 2012, se desarrolló en circunstancias de apremio debido a la simultaneidad con la convocatoria a la plenaria de la corporación, citada como lo ordena el reglamento para ese día miércoles a las 2 p.m. y que tuvo apertura oficial a las 4:11 p.m., afectándose las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la deliberación democrática en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Con ello,
Se desconocieron no solo los artículos 83, 91 y 93 del reglamento del Congreso, sino los principios constitucionales de participación de las minorías, pluralismo y en general de la calidad del debate parlamentario, principio democrático, elementos que en los casos de reformas constitucionales revisten aún más importancia que la que de suyo tienen en otros trámites que se cumplen ante el órgano legislativo, por cuanto están de por medio asuntos particularmente sensibles para la vida institucional del país. Teniendo en cuenta la entidad de los vicios identificados y el momento en el cual se configuraron, la Corte Constitucional consideró que no podía ser devuelto al Congreso para que fuera saneado, declarando entonces la inexequibilidad. Salvaron el voto los magistrados Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge Pretel Chalcut y Alberto Rojas Ríos. Se reservan aclaración de voto los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio. Lo ha dicho el presidente de la Corte Constitucional. Hubo un vicio en el trámite según el cual se llevó a cabo el debate de manera simultánea en la Cámara de Representantes y en la plenaria del Senado. Muy cerrada, 5 votos, 5 personas que salvan el voto. Frente a 4 que aprueban, 2 aclaraciones. Para claridad de los oyentes, el magistrado Nilson Pinilla encontró que hubo un vicio en el trámite del proyecto en el Congreso. Esto es que lo aprobaron en comisión primera, simultáneamente con el inicio de la sesión plenaria, algo que está prohibido en el reglamento del Congreso. Recordemos que este proyecto además se aprobó en medio de una serie de advertencias por parte de organizaciones de derechos humanos que entre sus argumentos expusieron el riesgo de que hubiera impunidad en el caso de los falsos positivos. Hoy se están produciendo 2 noticias de la mayor importancia en el país, porque por un lado se tumba el fuero penal militar y por otro lado se aprueba en último debate en el Congreso de la República el referendo por la paz. Señor ponente del proyecto del fuero penal militar, explíquenos por qué estamos en lo que estamos, por qué la Corte tumba la ley del fuero penal militar y qué consecuencias tiene. Bueno, gracias Diana, alcancé a escuchar marginalmente, digamos, el comunicado que acaba de hacer el presidente de la Corte Constitucional y concentro en un vicio particular, y es que en la sesión del 26 de septiembre se cruzaron, según la Corte Constitucional, 2 sesiones al tiempo, lo cual está prohibido en el reglamento. La sesión de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales con la plenaria de la Cámara, que sesionaron, según la Corte, la plenaria estaba citada a las 2 de la tarde y nosotros en la Comisión Primera levantamos a las 4:10 de la tarde. Habría entonces un vicio evidente si efectivamente se cruzaron 2 horas las sesiones, que está prohibido que sesionen simultáneamente. Si es así, la Corte tiene razón, pero tengo una observación de entrada, y es que aquí tengo las 2 actas, se las puedo mostrar a Diana y a los panelistas en este momento, y obviamente las haré públicas rápidamente ahorita a través del Twitter. Después de que escuchemos al ministro de Defensa con la reacción que tiene ya en directo aquí en Hora 20 sobre la decisión de la Corte. A derecho de la Constitución, de los derechos ciudadanos y las instituciones. Por tanto, no es de extrañar por qué las fuerzas militares y la Policía Nacional son las instituciones más apreciadas por los colombianos. Segundo, tenemos la firme convicción de que el trámite del proyecto, según las pruebas allegadas por el mismo Congreso de la República, se hizo de acuerdo con su reglamento y con la jurisprudencia de la Corte, vigente hasta su aprobación definitiva. Además, fue un proceso democrático, altamente participativo y de cara al país y al mundo. Aunque respetamos y acatamos este fallo, disentimos de la aproximación en cuanto al trámite. Una decisión fondo, emanada de este altísimo tribunal y llamada a marcar el derrotero en asuntos fundamentales para la nación, habría sido más consecuente con la magnitud de este esfuerzo. Frente a esta decisión, no puedo dejar de decirle la verdad al país. Este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas y sin duda tiene efectos a la seguridad de los colombianos. Conocedores del compromiso de las mismas, con certeza, ellas seguirán con todo el corazón
y con toda la fortaleza actuando en defensa del pueblo colombiano. La seguridad jurídica ha sido y seguirá siendo la mayor preocupación de los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. El gobierno del presidente Santos 7:54. No entiendo acá algo, quiero saber si ustedes lo entienden. El ministro está reaccionando a un fallo de la Corte que tumba la ley del fuero penal militar por un vicio específicamente de trámite. Yo no he escuchado al magistrado decir que aquí haya un tema de fondo, sino que devuelve esto para subsanar en el Congreso de la República. No lo devuelve, no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice exactamente, hay un vicio porque sesionó al mismo tiempo la Comisión Primera y la Plenaria y eso está prohibido en el reglamento. Por la trascendencia del tema, por ser un acto legislativo que reforma la Constitución, no lo vamos a devolver, sino declaramos llanamente la inconstitucionalidad y si se quiere otra vez el fuero habría que tramitarlo completamente. Con lo cual sí hay un golpe muy grande a las fuerzas militares en este sentido. Yo quisiera terminar el tema para comenzar el debate, porque es que aquí tengo el acta, porque este fue un cargo que hicieron demandantes, y tengo las dos actas, la de la Comisión Primera y la de la Plenaria. En la de la Comisión, siendo las 4:10 de la tarde, se levanta la sesión. Paso inmediatamente, acta de la Plenaria del 26 de septiembre, iniciando a las 4:11. Con diferencia de 1 minuto, y además lo hacemos todo el tiempo. Aquí está Guillermo Rivera, que es uno de los demandantes, y le digo, mire, todo el tiempo nosotros estamos conectados a la plenaria. Cuando se arma el quórum y va a iniciar la plenaria, inmediatamente paramos la sesión, que fue lo que hicimos, y al minuto siguiente nos trasladamos a la plenaria para sesionar. Lo que quiero mencionar es dándole, digamos, yo creo que ellos cogen un acta y dicen que estaba citada la plenaria a las 2, pero no se dieron cuenta en la Corte, estoy absolutamente seguro. Y seguramente los salvamentos de votos van a aclarar mucho el tema, que nosotros no comenzamos a sesionar al tiempo, pero esto lo pone, digamos, en una dimensión muy delicada, y es que llevamos 20 años de jurisprudencia intentando decir que la forma, cuando ella es así de básica, de elemental, de primaria, no puede ceder ante o más bien la sustancia, el contenido no puede ceder ante formas mínimas como la de 1 minuto de cruce de una sesión que además no está. Yo creo que la Corte podría hacer un acto patriótico enorme y jurídicamente muy importante, que es corregir. Y yo creo que nos tenemos que dirigir con respeto a la Corte para decirle con pruebas contundentes lo que estamos hablando, porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de documentos públicos, certificaciones del Congreso, pruebas, porque hubo que remitir este tipo de respuestas a la Corte, y la Corte desestima sobre una base formal que yo estaba absolutamente seguro habíamos superado en el derecho colombiano. ¿Usted quería decir algo, Salud, sobre este tema? Solamente decir que la Corte es una cobarde, yo no lo respeto para nada. Me parece que en lugar de ir al problema, ellos les ha dado pánico toda la presión de las ONGs extranjeras, de otros organismos internacionales, y en lugar de emitir una sentencia sobre cuestiones de fondo, se agarran a algo que es absolutamente trivial y que además, como acaba de demostrar, es falso. Además, no solamente trivial, sino que es falso. Solamente quería decir eso y paso la palabra a otro experto, que era al contrario. Al demandante, 2 años y medio de trámite, y estamos con una reforma constitucional que se cae en la Corte Constitucional, precisamente. Bueno, esto va a sonar muy raro para los oyentes, pero parcialmente estoy de acuerdo con Alfonso. Son no solamente una, son 2 demandas que yo recuerde. Una la suscribí yo, que es la de vicios de trámite, y la otra es sobre asuntos de fondo. Lo que en mi parecer, o al menos yo pretendía, era que la Corte Constitucional devolviera el texto al Congreso de la República para que se reiniciara la discusión, como lo ha hecho la Corte en ocasiones anteriores. Claro, es que eso fue la Corte lo ha hecho en ocasiones anteriores. Eso fue lo que pensé que la Corte estaba haciendo en este momento. Le ha devuelto al Congreso el texto para que se corrija lo que a juicio de la Corte es un vicio de trámite. Ahora, lo que sí no comparto es que haga carrera que estos vicios de trámite terminen declarando simple y llanamente la inexequibilidad. Porque ahora que yo escuchaba la lectura del comunicado de prensa, hay algo que me llama la atención y seguramente con Alfonso lo vamos a compartir. No encuentro cómo se vaya a violar, por ejemplo, el principio de participación de las minorías por un solo minuto. Y el pluralismo. El pluralismo, digamos. Yo fui un opositor, Diana, fui un opositor de esa reforma, y tengo que reconocer
que tuve todas las garantías para expresar mis puntos de vista contrarios a los de la mayoría y contrarios a los del gobierno en muchos aspectos. Luego yo no puedo aquí venir a decir que se violaron las garantías para las minorías. Por eso, repito, desde mi punto de vista, lo ideal es que ese proyecto se hubiese devuelto al Congreso de la República y que se hubiera podido continuar nuevamente su trámite. Me parece que esa declaratoria de inexequibilidad simple y llana sí, para mí no es de buen recibo. Noemí Sanín. Mire, de verdad, yo creo que nosotros tenemos que hacerle un homenaje a la fuerza pública colombiana, mantener la moral con decisiones de esta trivialidad, es vergonzoso. Hace 4 años, en la campaña presidencial, estaba yo abogando para que las Fuerzas Armadas tuvieran unas mínimas garantías para poder combatir. Y el Congreso se demoró infinidades. La circular que se hizo en el gobierno pasado fue una vergüenza para acabar el fuero militar. Fuera de eso les toca tan duro de luchar en medio de unas negociaciones que es muy complejo saber que si eventualmente se va a hacer la paz, que es la esperanza a firmar, tienen que seguir combatiendo en medio de toda esta contradicción. Yo le voy a decir una cosa, el derecho, obviamente el Estado de Derecho hay que defenderlo, pero el derecho es un medio, no es un fin en sí mismo. Y lo trivial, 1 minuto de diferencia o 2 minutos no es nada sustantivo. Yo sí pediría que la Corte devolviera. O sea, no hay cruce. Por eso, es que, o supongamos en gracia y discusión. Incluso las 2 horas en gracia y discusión. Vender no es sofá, es vender mucho peor que lo del sofá. Yo creo que la Corte tiene que buscar la manera de devolver, para que este trámite se haga y la gente pueda seguir luchando sin el miedo a que todas las fuerzas distintas a la institucionalidad los persigan porque luchan y porque nos defienden la vida. Esto es inaudito. No, pero ¿sabes qué es lo más grave además hoy, Noemí? Aparte de que son unos cobardes, porque como te digo, no se atreven. Sí, para mí son unos cobardes, porque no se atreven a ir contra el fondo y porque ceden a la presión de la ONG si se mueren del susto. Por eso son unos cobardes. Pero es que aparte se hace en el mismo día en el que el Congreso, el Senado pasa el marco jurídico para la paz. Es decir, por un lado, le das un beneficio a la guerrilla y le quitas un derecho. No es un beneficio, porque uno es un beneficio a la guerrilla y esto es un derecho a los militares. Entonces me parece un escándalo y sobre todo que sea eso. Y además en una rueda de prensa y hacen un comunicado. Ya verás tú lo que tardan en dar la sentencia. ¿Es un beneficio a la guerrilla o el referendo que se acaba de aprobar en el Congreso en último debate y que va a conciliación es un mecanismo para que la gente se pronuncie en un eventual proceso de paz con la guerrilla? Para mí, ¿cómo va el proceso? Es que depende cómo va el proceso. Y para muchos militares, como lo están leyendo hoy, el proceso de paz es un beneficio para la guerrilla. Es que es un beneficio para la guerrilla. Entonces, el mismo día que tú estás aprobando una cosa que va a beneficiar a la guerrilla, estás dándole un palo a los militares solo porque hay una serie de magistrados que se mueren del pánico. Se mueren del pánico de que determinadas ONGs les pongan... El referendo es una manipulación electorera. Es para aprovechar el día de elecciones y mover las decisiones y confundir el tema de paz con tema electoral. 8 de la noche, 2 minutos. El ministro acaba de anunciar que presentará al Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma al fuero penal militar con mensaje de urgencia. Estamos llamando al ministro, estamos llamando en este momento al magistrado también de la Corte para que nos explique, porque realmente parecería una decisión que se anuncia por un vicio, pero que lo que tiene es un tema de fondo. No, y hay una cosa, que el presidente Santos se tomó la molestia de ir hasta las altas cortes, a la Corte Constitucional, para defender el marco jurídico, pero no se fue a la Corte Constitucional a defender el fuero. No, es que él estuvo de acuerdo con quitar el fuero jurídico, con el fuero militar. Él nunca, cuando fue ministro de Defensa, hizo nada por recuperarlo. No, pero fue este gobierno, fue Juan Manuel Santos quien se dio la pela, lo presentó, nos acompañó durante 2 años de día y de noche, de domingo a domingo. Perdóneme. Hablamos con todos los sectores militares, académicos, las ONG internacionales. A ver, le pregunto, ¿cuándo se acabó el fuero militar? En Estados Unidos, para venir a decir que el presidente Santos no tuvo nada que ver en este tema. Contésteme cuándo se acabó el fuero militar, contésteme. ¿Fue en el gobierno pasado, sí o no? El fuero penal militar se acaba, en mi opinión, cuando se suscribe un aberrante convenio entre la Fiscalía y la Justicia, en el que finalmente se determina. El ministro fue Camilo Espina. Camilo Espina, exactamente. Que nunca lo corrigió Juan Manuel Santos. Sí, nunca.
nunca. Pero mire lo que hace como presidente, inmediatamente reforma la Constitución política y nos metemos en este debate. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso, preguntarles no estamos en reelección, estamos en verdades. No, y es que Noemí hay que reconocerle que lo planteó, pero plantear que solamente Noemí ha hecho temas de estos. No. Todos le hemos metido la mano duro para apoyar nuestra fuerza pública. Claro, pero se quitó el fuero militar hace muchos años. Sí, nosotros lo reinstalamos y lo acaba de tumbar las precisiones que quiere hacer. No, es que me parece que decir que Juan Manuel Santos sí defiende o sí defendió en la Corte Constitucional el acto legislativo para la paz y no hizo lo mismo con el fuero penal militar es una inexactitud. ¿Por qué? Porque en el acto legislativo para la paz, en el trámite ante la Corte, se solicitó una audiencia pública y en el marco de esa audiencia pública el presidente participó. Además, la demanda contra el acto legislativo para la paz era por sustitución de la Constitución, que era un asunto de fondo. Este era un asunto de trámite y nadie solicitó audiencia. Luego uno no puede exigirle al presidente que haga lo que no podía hacer. Digamos, si no había audiencia, él no tenía razón para estar en la Corte Constitucional. Pero yo que estuve en contra de la reforma constitucional al fuero penal militar, pues tengo que dar fe que el gobierno estuvo absolutamente dedicado a promover esa reforma en el Congreso. Digamos, uno sí no puede decir aquí que el gobierno estuvo a medias tintas con esta iniciativa, el ministro de Defensa, varios otros ministros. No, pero el gobierno, es que una reforma constitucional se demora por lo menos un año. La sentencia salió hoy. Pobre militar. Sacamos ya casi hace un año. Ya iba a cumplir años. Es cierto que el ministro de Defensa se la metió toda, pero el ministro de Defensa siempre es como una rueda suelta, porque a mí me parece que opina siempre como distinto, en contravía con el gobierno. Pero sí es cierto que el ministro de Defensa se la metió toda. Pero a mí, yo insisto, la Corte Constitucional, estamos en manos de unos magistrados que se dejan presionar por fuera del país y que recurren a algo tan vil, porque a mí me parece rastrero. Recurrir a una además de falso, me parece rastrero, porque uno tiene que tener al menos de decidir sobre el fondo. Tú no puedes tumbar una... Pero también sobre la forma, Salud. Si la demanda tiene que ver con un vicio de fuente, tienen que decidir en uno o en otro sentido. Pero Rodrigo, devuélvelo de forma. Bien, no se pueden pronunciar. No, digamos, en eso estamos de acuerdo. Pero devuélvelo. Pero eso de decir, como es tan importante, lo declaramos inasequible por un vicio de forma, eso no se ha visto nunca. Pero perdón, es que los vicios de forma y pecados capitales y pecados veniales. Para aclararle a los oyentes. Lo que ha ocurrido hoy, cuando les damos la noticia abriendo esta emisión, es que la Corte Constitucional tumba el fuero penal militar. Cuando decimos que lo tumba, en ese momento no estaba todavía la comunicación por parte de la Corte en el sentido de saber si lo tumbaba para devolverlo al Congreso dándole una oportunidad de qué es lo que dice Guillermo Rivera que ha debido hacer la Corte, o si lo tumbaba como reforma constitucional y se cae. O sea, aquí quedamos sin fuero penal militar. El mismo día en que el Congreso, como usted lo ha dicho, aprueba en último debate el referendo por la paz. Mensaje para los militares frente a un proceso que se desarrolla en La Habana. Hoy la discusión es, la Corte Constitucional colombiana está tumbando lo que nos estaría dejando ver es un fuero penal militar por razones realmente de fondo, aprovechando una demanda de forma. No, pero además yo iba a decir algo adicional. No, por lo que dice el comunicado, la demanda que se resolvió hoy es la que atacaba vicios de trámite. Pero lo que yo quería decir es que como se declaró inconstitucional ya, como ya fue declarado inexequible, la otra demanda, que es por asuntos de fondo, pues no se va a resolver. Y sí habría sido muy interesante conocer las apreciaciones de la Corte Constitucional frente a los asuntos de fondo. Es decir, digamos que nos quedamos con ese asunto pendiente, porque nunca vamos a saber cuál va a ser la posición de la Corte frente a un tema que sí era trascendental, porque ahí lo que estaba en discusión, ni más ni menos, eran tratados internacionales suscritos por Colombia que tenían eventualmente que ver con una sustitución de la Constitución, que era lo que alegaba la demanda de fondo, que esa sí no la suscribí yo, digamos, pero habría sido muy interesante conocer finalmente cuál era la posición de la Corte en esa materia. Pero por eso digo que le faltan pantalones, senador, por eso digo que les faltan pantalones, porque lo lógico es tomarse todo este tiempo, es para decidir sobre el fondo, que es lo que todos queríamos saber.
Pero es que hoy se vencían los términos de la demanda que se resolvió. Pero podían, tenían que decidir hoy sí o sí. Pues podían haber decidido sí o sí es devuélvala al Congreso. Sí, digamos, esa es mi apreciación, en eso estamos de acuerdo tú y yo. Tener que resolver después, el fondo, porque luego les va a llegar el fondo y se mueren del pánico y no querían resolver y no querían mojarse. Por eso dicen, han tomado además es totalmente arbitrario. Es que es completamente arbitrario lo que acaban de hacer. Completamente arbitrario. Las fuerzas militares pueden ir ahora al tribunal que les encanta. Era muy sencillo al de Costa Rica, ¿no? Quiero preguntarles qué impacto puede tener la caída de este fuero penal militar, por ejemplo. ¿Alcanza a afectar procesos contra militares investigados en este momento por violaciones de derechos humanos? Naturalmente, nosotros habíamos tramitado ya otra ley de la República reglamentando este fuero penal militar y adicionalmente habíamos entregado facultades desde la Constitución al presidente de la República para que reglamentara el funcionamiento de las nuevas instituciones. Creamos un tribunal de garantías en materia penal para resolver, entre otras cosas, los conflictos de competencia que fueron creados producto de ese convenio nefasto que acabó con el fuero penal militar en el gobierno anterior. Adicionalmente, hemos creado la comisión técnica, la comisión mixta técnica para arribar al momento en que ocurren los hechos y que diera un concepto preliminar cuando hay conflicto de competencia en la fuente misma de los hechos. Crear, por ejemplo, la defensa técnica de nuestros militares era fundamental. Unos muchachos soldados que no tienen plata para contratar un abogado ni de renombre ni de no renombre, simplemente no tienen defensa y habíamos creado un fondo para poder financiar y acompañarlos. ¿Y eso ya se desaparece? Y claro, porque todo lo creamos en esta reforma constitucional que hoy está siendo declarada inexequible. Entonces, todo el fundamento de los decretos reglamentarios y de nuestra ley en materia de fuero penal, pues queda absolutamente en entredicho un trabajo de una ingeniería jurídica y política nacional e internacional supremamente elaborada, delicada, tal que por un minuto, es decir, es que yo estoy estupefacto con lo que acabo de escuchar de la Corte Constitucional. Es impresionante la botada al trasto. No es problema de pantalones ni de falda, es que es un problema de falta de criterio, perdónenme, pero eso compromete no solamente todos los problemas del pasado y de competencia, sino el futuro, la moral de nuestra fuerza pública y de la policía. Es que como no hay un tribunal que les dé garantías de juzgarlos, obviamente, con la mayor sanción si hay causa, claro, pero en semejante conflicto es el único país del mundo que no tiene fuero penal militar. Es un mensaje absurdo que por un vicio pero no es un pecado mortal, es un vicio de procedimiento de 2 minutos. A mi juicio es totalmente falta de criterio de la Corte haber declarado la inconstitucionalidad. Lo que tiene es que haber pedido que se corrija el vicio. Noemí, una precisión un poco haciéndole eco al argumento del doctor Guillermo Rivera, y es sí, porque lo acaba de decir la Corte en boca de su presidente, producto de que se cruzan las sesiones un espacio de tiempo, según ellos, cosa que yo no acepto, se violenta el pluralismo y los derechos de las minorías a opinar en el trámite y con ello el principio democrático. Era muy sencillo. Si eso es lo que se está afectando, devuelva el proyecto a la comisión y volvemos a repetir para que la oposición tenga garantías. Si eso fue lo que vulneramos. Mire cómo es de formal y de superficial el argumento que en 8 días hubiéramos corregido esto y no perder, ahora sí, como dices tú, es otra forma de la guerra, la utilización del derecho para perseguir a los funcionarios públicos honestos, a los soldados que cumplen el deber, es muy preocupante. Pero te digo una cosa, perdona, una cosa nada más, no es una cuestión formal. Es que además utilizan mentiras, porque han utilizado 2 mentiras. Una, tú acabas de demostrarlo clarísimamente, es que no es ninguna, es una prueba clarísima. Público certificado. No hay otro documento. Primera mentira, no se cruzaron. Segunda mentira, y lo acaba de decir el senador Rivera, que además él fue yo le escuché muchas veces, y tuvo en muchos foros, si hay una ley que tuvo pluralidad, si hay una ley donde habló todo el mundo, hasta el gato, fue esta. Es que habló todo el mundo. Entonces, segunda mentira que utilizan, entonces sustentan su fallo sobre 2 mentiras. Pues por eso te digo, yo comprendo que el senador lo respete, y me parece bien, yo no lo respeto. Quiero preguntar qué puede pasar en este momento con tutelas que se habían concedido a la luz de la reforma al Código. Porque se concedieron. ¿Tutelas a la luz de la reforma al Código? De la Constitución. Lo que pasa es que esa reforma constitucional fue desarrollada mediante una ley
que se aprobó hace pocos meses y que tenía carácter estatutario, Alfonso, si mal no recuerdo. Sí, que además estaba siendo revisada completa, pero solamente, vigencia del acto legislativo. Pero Alfonso, pero solamente, pero la ley que lo desarrolla solamente podía entrar en vigencia una vez fuese revisada por la Corte. Y eso aún no había ocurrido. O sea, la ley que desarrollaba este acto legislativo aún no entraba en vigencia. Claro, no se la harás. Digamos que todo esto estaba virgen de la reforma en términos de aplicación. Totalmente. En términos del proceso de paz, Salud mencionaba el tema concreto de lo que está pasando. Mientras se aprueba, se tumba en la Corte Constitucional el fuero, se aprueba el referendo a la paz. ¿Qué opinión les merece lo que ha planteado Salud? Es un mensaje que afecta, digamos, el ambiente en torno al proceso de paz de cara a los militares que con esto pues habían tenido de alguna manera un respaldo a su labor. Voy yo, digamos que además también soy el ponente único, además del referendo para la paz en la Cámara de Representantes. Hoy se votó en el Senado hace tan solo un par de horas y teníamos una gran noticia para el país en el avance de que el pueblo colombiano tiene la posibilidad de intervenir en la toma de decisión de si se refrendan o no se refrendan los acuerdos de paz. Efectivamente, aquí lo que estamos haciendo en el Congreso es mandando un mensaje integral, un mensaje de apoyo al proceso de paz y a la refrendación popular y un mensaje de apoyo a nuestra fuerza pública, que no puede permitirse el Congreso de la República ni al país darle un mensaje de abandono, de desestímulo, de baja de moral, porque todo lo contrario, nos hemos concentrado en ver o en verificar la manera que tengan reglas claras de juego, que estén bien financiados, que estén bien atendidos en materia de seguridad social, etcétera. Y obviamente este es un mensaje de ambigüedad absoluta, porque visto solamente de una parte, yo creo que Salud, ese mensaje como lo resumes, ese es el mensaje que va a recibir nuestro soldado de la patria. Ese es el mensaje que va a recibir la opinión pública. Y lo que el Congreso hizo fue un mensaje integral de paz, que incluye además unas fuerzas militares sólidas, no solamente en el conflicto, sino para el posconflicto. Pero mira, yo que he estado por ahí en el monte con ellos, en los militares, yo ahora mismo les diría, y les digo, no hagan nada. No disparen salvo que les ataquen a ustedes, solamente en defensa propia. Ni se te ocurra. No disparen más que en defensa propia, porque nadie los va a defender. Nadie los va a defender. Vamos a cerrar filas alrededor de la fuerza pública. Es que lo que dice el ministro, hay que salir rápidamente. Hay que dirigirnos a la Corte y al Congreso inmediatamente. Solamente actúen en defensa propia. Y decir, cerremos el ejército colombiano. No, esa no es la salida. Yo no te he dicho que cierren. Claro, no hagan nada. Les estoy no diciendo defiendan la soberanía ni el orden solo salud. En caso, en defensa propia. Porque como se les ocurra hacer un operativo en algún momento y tengan complicaciones, ustedes se van a tener. Si ustedes ahora mismo me está escuchando un capitán del ejército o un teniente que esté en el monte, usted se va a pasar el resto de su vida, va a tener que empeñar su casa si es que la tiene, va a tener que empeñar el dinero de la familia para pagar cualquier defensa que le van a hacer, sea verdadera o falsa. Es decir, muchas acusaciones son falsas. Nadie les va a proteger. Así es como les paga el Estado, las Cortes, las altas Cortes. No el Estado, porque aquí el Congreso y el Senado se dio la pena. Y eso es cierto. A mí, pero es como le pagan las altas Cortes sus sacrificios. Yo sí quiero hacer llegar un mensaje muy distinto, y estoy además muy triste de que esto haya ocurrido, y es la gratitud de que a pesar de todo esto el soldado esté cumpliendo el deber. Hay un ministro que mantenga la fuerza, el presidente tiene que reunirse mañana y buscar medidas para que eso que describe, que tú describes Salud y que está pasando, que no tienen cómo defenderse, cómo pagar un abogado, que el presidente busque mecanismos para que de verdad la moral de la fuerza pública no decaiga. El Estado tiene que seguir luchando, y además así se pactó en medio de la Mesa de La Habana, que siguiera el Estado afortunadamente cumpliendo con su obligación de defender vida, bienes la propiedad y la libertad. Un mensaje de gratitud, un mensaje de inconformidad a la Corte por su falta de criterio, y al presidente un mensaje de urgencia para que resuelva este tema de la mejor manera posible, mientras el Congreso tramita, por favor, urgentemente la reforma. ¿Qué camino le queda al gobierno nacional? ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades que tiene entonces frente a esto, luego de lo planteado por Noemí? Guillermo Rivera. Diana, pero yo quisiera decir algunas cosas de las que han dicho aquí mis contertulios. Estoy intentando recordar, pero no lo logro. Pero voy a decir el nombre de la persona que ha investigado con seriedad este asunto. Se trata de la columnista Laura Gil. Laura Gil ha venido escribiendo desde tiempo atrás sobre una organización creada para la defensa de los militares y para la financiación de sus procesos judiciales. Luego, no es del todo cierto
que ellos no tengan manera de pagar un abogado para asumir su defensa judicial. Repito, no recuerdo el nombre de esa organización, pero es Laura Gil quien ha venido investigando, y creo que aquí todos conocemos la seriedad de Laura Gil. Yo conozco una asociación, pero no tiene fondos suficientes. Bueno, yo conozco miles de soldados, de coroneles, de capitanes. Yo las escuché pacientemente. A ver, Guillermo. Quisiera que me dejaran terminar la idea. Luego, ahí hay una, digamos, yo diría una imprecisión. Si hay maneras de defenderse y de hacerlo con un abogado que les preste los servicios que en el marco del derecho a la defensa corresponden, y más faltaba. Y lo segundo que yo quería decir, a mí me parece, y esto lo dije en el debate del Fuero Penal Militar, se ha planteado de manera errática el debate. Primero se nos decía en el Congreso, y esto me lo decían colegas a mí, que aquí estamos los que apoyan a la fuerza pública y del otro lado los que no. Y yo tuve que recordar en el Congreso que yo fui soldado, yo soy oficial de la reserva, no porque hice 3 cursitos, sino porque presté de servicio militar, y no tengo ningún tipo de animadversión con la fuerza pública, ¿no? La respeto, valoro su trabajo, pero uno no puede asumir que un debate de carácter constitucional, jurídico, que considera tratados internacionales, sea un asunto de deslealtad o de ingratitud con la fuerza pública. Y tampoco podemos desconocer, y esto hay que decirlo también con cierta crudeza, que hay miembros de la fuerza pública que han terminado condenados por la justicia ordinaria con todas las garantías, y que hay una tosuda evidencia probatoria de que han violado la ley. Luego, yo entiendo la discusión del Fuero Penal Militar. Para mi gusto, lo ideal es que este texto se hubiese devuelto al Congreso y hubiésemos podido corregir ese vicio de trámite, y me habría encantado que la Corte Constitucional se pronunciara de fondo, porque hubo una discusión muy interesante. Con el doctor Prada tuvimos diferencias de orden constitucional muy interesante, hasta dónde llegaban los tratados internacionales suscritos por Colombia, en los que se señalaba que los crímenes de guerra o las violaciones al derecho internacional humanitario o las graves violaciones a los derechos humanos deberían ser competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar. Digamos, esa línea entre una competencia y otra no es una línea fácil de distinguir, y ese es un debate muy interesante que, repito, ojalá hubiéramos hoy estado aquí comentando los alcances de la decisión de la Corte en esa materia, y no simplemente un vicio de trámite que, repito, aún en mi condición de demandante, para mi gusto, habría sido ideal que lo devolvieran al Congreso y terminar de darle el trámite de manera adecuada. Todos los de la mesa estamos de acuerdo que caiga la peor sanción si hay delitos por parte de la fuerza pública. ¿Qué es lo malo de todo? Claro, por ejemplo, los falsos positivos. ¿Qué es lo malo de esta situación? Que no haya un fuero penal militar que les dé garantías. Es la inhibición, que se congela, el miedo. Es que está muy bien que se consiga con qué pagarles el abogado, que muchos no tienen, porque me ha tocado muchos que no tienen. No, pero es la posibilidad de utilizar la herramienta, la guerrilla colombiana, para enredar, para empapelar, para poner en dificultad a la fuerza pública y tirárseles la vida a gente honesta, defendiéndonos, para que vivan metidos en un pleito, defendiéndose una vida entera. Lo grave no es no tener solamente con qué pagar el abogado, es el pleito mismo, es por defendernos. No, pero mira, hay una cosa que para mí es de fondo, y me hubiera gustado también saber qué opinaban en el fondo. Hay una cosa que es de fondo, que es el quid de la cuestión, es decir, ¿quién define cuándo vas a la justicia ordinaria y cuándo vas a la justicia militar? Eso es el quid de lo demás no, obviamente, falso positivo, justicia ordinaria, de una. Pero hay cuestiones que son en un campo de batalla, para que la gente se haga la idea del absurdo de hoy día, porque las leyes que les rigen es como si ellos tuvieran que combatir a la guerrilla en una calle de Bogotá, para que se haga una idea del absurdo. En la cordillera occidental, en plena selva, yo iba con una patrulla. Bueno, pues llegamos por la noche a un punto, y por la noche tuvo que el capitán que estaba a cargo de toda esa unidad tuvo que librar una patrulla para que fuera a otro punto que había combate cerca, y tuvo que ir para que estuvieran custodiando 2 guerrilleros que habían matado en combate. 2 guerrilleros tuvieron que custodiar durante varios días hasta que pudo entrar un helicóptero con una fiscal para hacer el levantamiento de muertos. Es decir, en medio de la selva, ahí solamente había guerrilleros, soldados y animales. No había más en esa parte, no hay población, no hay nada. En medio de una selva.
en medio de una selva, donde no hay ninguna población civil en kilómetros. Resulta que tú tienes que estar arriesgando hombres para vigilar dos cuerpos, dos cadáveres, porque tiene que venir a hacer el levantamiento de cadáver de un combate. Es decir, es que esto es absurdo. Sin embargo, entonces, Salud, no es necesario utilizar todas las herramientas que se requieran para garantizar los derechos. Pero perdona, esto es una guerra, esto es un conflicto, no es una calle de Bogotá donde un grafitero está pintando y va un policía, por Dios. Y entonces va a una justicia, perdona un momento, y va a una justicia ordinaria de un juez que no tiene ni idea cómo es un combate. Entonces, si hay una irregularidad ahí, es una justicia militar la que lo tiene que atender, no es un juez ordinario cualquiera. Precisamente lo que esta reforma planteaba era establecer quién dirimía esas competencias. Correcto. Y por eso se creaban las figuras. Por eso te digo que no tiene sentido. Y por eso te digo la lista de delitos claramente que pertenece a una jurisdicción, que pertenece a otro. Que tenga, absolutamente pero todo. ¿te parece lógico que una patrulla tenga que arriesgar su vida durante días porque hacía mal tiempo hasta que pueda entrar un helicóptero para hacer un levantamiento de cadáveres en un combate? Hombre, por Dios. La reforma no era perfecta, pero le daba garantías a la fuerza pública de la policía. Es muy triste lo que está pasando. Era muy buena realmente, yo creo. Son las 8:25, vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y ya regresamos enseguida en el debate en Hora 20. 8 de la noche, 37 minutos, regresamos en el debate en Hora 20 con la noticia del día, y es la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reforma constitucional del fuero penal militar. Hemos llamado al exmagistrado de la Corte Constitucional, exconstituyente Hernando Yepes. Exmagistrado, gracias por estar con nosotros, a ver si nos puede regalar un poco de claridades sobre esta decisión de la Corte Constitucional, que queremos saber qué opinión le merece. Sí, Diana, me alegra mucho saludarla y oírla. Una pequeña aclaración. Yo no fui magistrado de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional. Correcto, así es. Que existía antes de la reforma del 91. Lo que ha ocurrido, pues no tengo más información que la divulgada por los noticieros en la tarde, acerca de que la Corte encontró que efectivamente en el trámite de la reforma constitucional que estableció las modificaciones al fuero penal militar y las constitucionalizó, hubo unos defectos, unos vicios en el procedimiento consistentes en el paralelismo o coincidencia, simultaneidad más bien, de sesiones de comisión de las cámaras mientras estaba reunido la cámara plena, la plenaria. Efectivamente, ese es un vicio contemplado en la ley quinta. La ley quinta prohíbe esa simultaneidad, y entonces el hecho de que se hubiera celebrado la sesión de aprobación de la reforma mientras coincidía con una sesión de comisión, era una falla, una falta cometida por el procedimiento parlamentario, que tenía que llegar a la conclusión a la que llegó. De manera que no me parece que tenga nada de sorprendente, y sí, al contrario, me parece muy saludable que la Corte esté atenta a mantener la vigencia plena y el imperio de esas garantías que están implícitas en el rigor del procedimiento. Quiero preguntarle si frente a esos argumentos que tenía la Corte en su estudio de la demanda, no podía haber planteado un fallo modulado. Es que no cabe modulación. En materia de procedimientos es muy difícil que concebir siquiera la hipótesis de una modulación. La modulación en realidad es un procedimiento, un método para hacer entender de una determinada manera una decisión que se refiere a asuntos sustanciales, materiales. Pero cuando se trata de procedimiento no se puede modular. Lo que hay aquí es una atenuación, dijéramos, del rigor del fallo, o del rigor de los alcances del vice, de sus efectos anulatorios, que es la posibilidad de que regrese al Congreso el proyecto para que sea subsanado. No sé si en este caso, porque no conocemos la sentencia, esté admitida esa posibilidad, pero es, dijéramos, lo que podría pensarse que pudiera ocurrir para no echar al traste, desde luego, un esfuerzo de creación normativa tan importante como esta.
Lo han echado al traste, le informo, lo han echado al traste porque de hecho... Está hablando Salud Hernández, magistrado. De hecho, lo han declarado inasequible y han dicho que dada la importancia de la ley, no se devuelve al Congreso. Así que lo han echado al traste. Sí. Digamos, ¿usted todavía cree que si una vez conocida la sentencia, porque es que no la conocemos, solamente el comunicado que es ahora, que ellos no la tienen elaborada, como no la conocen, no, no existe, está informando el problema es que como Salud lo ha dicho tantas veces, creo haberse lo leído alguna vez, la Corte decide y falla varias veces después. Entonces, fusilan mientras va llegando la orden y entonces nos quedamos sin saber la validez de las motivaciones, la solidez de los fundamentos. Pero si yo le entiendo, magistrado Yepes, quedaría abierta todavía la posibilidad con este comunicado que ha expedido la Corte hoy de devolver al Congreso o no. No, parece, según nos informa Salud, la Corte de una vez aludió al tema y ya lo definió. Pero entonces, eso es lo que Salud pero lo grave es que tenemos la información de la sentencia la que estemos analizando ahora, ¿no? No, perdón, nos hemos reído todos porque nosotros nos hemos enterado por la al aire, es decir, porque lo ha leído el boletín de prensa, porque el boletín de prensa es lo que ha dicho, ¿entiende? Eso lo acabamos de ver, porque lo único que hay, no hay un fallo, lo que hay es un boletín de prensa y a medida que avancen las semanas y según sople el viento, así irán rellenando la sentencia. Ojalá la compongan y no sea un cuento globo. ¿Habría posibilidad, magistrado, a esto que ha solicitado aquí Alfonso Prada, que fue el ponente precisamente del Fuero Penal Militar, de hacerle una solicitud a la Corte? O sea, ¿eso entra dentro de las facultades legales? Ya no, supuestamente la Corte actúa con mucha libertad metodológica, por decir de una manera suave, esa autoexención que la Corte se ha hecho de vínculos de derecho. La Corte se siente soberana y desvinculada del rigor de las cadenas del derecho, pero por eso cualquier cosa podría caber, ya nos tienen acostumbrados a que poco, pero muy malo porque digo, es el buen argumento para que proceda una revisión, una solicitud de aclaración, de alcance. Pero sí significa, Alfonso, que no tenemos instituciones realmente, y que el guardián de las instituciones es el primero en brincárselas, pero se ha hecho mucho derecho nuevo, mucho. Y además, como decía Salud, estamos frente a un comunicado de prensa que ni siquiera ha sido colgado en la página, que solo lo leímos, lo escuchamos en directo, pero de aquí a aquella sentencia hay un largo trecho de salvamentos, aclaraciones, redacción de textos. Realmente es así, ya decía eso, la mexicana, fusilan y después viene la orden, después vienen las motivaciones y la sentencia, etcétera, y muchas cosas pueden ocurrir allí, efectivamente. Lo que sí no hay es la posibilidad de actuar frente a la Corte por ningún sujeto, ni por los ciudadanos, ni por ninguna autoridad pública, para indicarle o solicitarle esto o aquello. La Corte lo hace, la Corte lo que hace, opinar, pero es lo que usted está haciendo ahí. Sí, por eso, háganlo y háganlo con mucha fuerza, porque la Corte, si le ladran, oye, ¿no? Exmagistrado, gracias a usted, exmagistrado Hernando Yepes, por atender esta llamada a esta hora de hora 20. Que pase una feliz noche. Muchas gracias, adiós. Pues toca esperar entonces ya el fallo completo de la Corte Constitucional para ver si hay algún tipo de cambio frente a la noticia que hemos dado desde el comienzo de este noticiero. Yo los invito en estos últimos minutos a que hagamos como unas opiniones últimas sobre el tema del nuevo ciclo de la ronda 16 de negociaciones que empezó hoy en La Habana y que pues empieza con esta noticia también por el lado de los militares. Las FARC empezaron además con una sorpresiva propuesta de 99 puntos para cerrar el segundo 99 punto de los acuerdos. Dijo claramente Andrés París, si ellos están dispuestos en estos 9 días, ellos es el gobierno, este lado de la mesa, a incorporar 99 propuestas que hemos presentado en la mesa, que contienen nuestras formulaciones sobre el punto de participación y reforma política, creo que podemos cerrar este ciclo. Lo dijo Andrés París, mientras el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, le pidió a los voceros del gobierno que se queden allá hasta tanto no termine el segundo punto de la agenda y que hagan un cambio en la metodología.
acerca de la opción de alargar los ciclos. Una fuente oficial le dijo a Hora 20 que esa posibilidad no está sobre la mesa. Esto es que el gobierno no la ha contemplado. El vocero Humberto de la Calle comentó que el tema no es de más o menos días en La Habana. También habló sobre el proceso el delegado de las Naciones Unidas en Colombia para decir que una pausa en los diálogos de paz sería un retroceso. Quiero conocer una opinión de ustedes sobre el arranque de este nuevo ciclo, los 99 puntos de los que hablaron las FARC hoy, cómo entenderlos. ¿Es más de lo mismo que han hecho hasta ahora? ¿Cómo empieza para ustedes la nueva ronda? Con los amigos de la paz y luego vamos los enemigos de la paz. Entonces voy yo, amigo de la paz total del proceso. Por favor. Pues arrancamos un nuevo ciclo. Yo voy a por mi tanque y ahora vengo. Arrancamos un nuevo ciclo y el ciclo arranca reclamando el presidente de la República celeridad en el proceso de negociación, de diálogo, precisiones. Humberto de la Calle también hace un emplazamiento de entrada a los delegados de las FARC y las FARC responden, pues listo, si quiere firmamos esta tarde, pero apruébenme las 99 propuestas que he presentado. Yo creo que no hay que darle más dimensión a la propuesta o a la idea del señor París de los 99 puntos, sino simplemente el tema de que ellos tienen una lista de propuestas y están en el proceso de negociación y de diálogo. No prudencia, mucha prudencia en la medida en que estamos en momentos de definiciones, de concreciones. El proceso de paz lleva ya no solamente el año de negociación, sino el año anterior para definir las condiciones. Y por esa razón creo que hay que cuidarlo, hay que consentirlo, hay que echarlo para adelante, pero obviamente dentro del marco de exigir resultados. Noemí Sanín. Mira, a mí esta polarización del país me está pareciendo de un simplismo vergonzoso. Entonces, los amigos y los enemigos de la paz, todos somos amigos de la paz. Y yo tengo una óptica distinta a lo que se viene diciendo de las 99 condiciones y de la carta ayer de Timochenko. ¿Qué está pasando? Yo creo que este punto se va a firmar y los próximos días. Creo que eso está bastante evacuado y que se van a firmar otros. Lo que pasa es que la guerrilla, el mando de la guerrilla, que es la gran preocupación que yo tengo, es muy complejo y el terrorismo sigue. Entonces ellos también tienen que hablar para la galería. Humberto de la Calle tiene que hablar acá para la galería de acá, de los puntos rojos, y ustedes los llamados amigos de la paz. ¿Todo les parece perfecto? No, yo creo que nos tenemos que situar todos de amigos de la paz. Y lo que están haciendo los guerrilleros ahora es tratando de convencer a los terroristas de que ellos no están arrodillados, de que están peleando y de que por favor crean en el proceso. Eso es tan difícil para ellos, que parece como unos jubilados burgueses felices en La Habana, convencer a los del monte de que ese proceso va para algún lado y que conviene para el país, como para Humberto de la Calle convencer a todo el mundo de que este proceso va para algún lado. Buen punto, muy buen punto. Guillermo Rivera. Toca a los amigos. Amigos somos, yo particularmente soy amiga. Yo soy amigo tuyo, Noemí, y de Salud también. No, yo creo que Noemí y Salud tienen consideraciones discrepantes de las nuestras, pero legítimas. Yo creo que eso no las vuelve enemigas de la paz. Pero yo tal vez pues coincido con Alfonso en que pues una cosa son las ruedas de prensa, lo que se dice en medios, y otra muy distinta, el trámite de la mesa. Y cada quien, y en eso también coincido con Noemí, cada quien le habla a su público en las ruedas de prensa, porque no lo pueden hacer al interior de la mesa, y digamos son posturas maximalistas las que se exhiben, que no necesariamente son las que se desarrollan en la mesa. Lo que yo sí quiero decir es que ojalá esta apuesta salga adelante. A mí me preocupa mucho esa presión para la suspensión, esa idea pues de que el debate electoral no se puede contaminar de este asunto. Pues es que el debate electoral no es que esté contaminado, es que este es un tema de debate electoral, porque es un tema de mucha trascendencia para los colombianos. Por lo tanto, con o sin los diálogos en La Habana, pues nosotros en la campaña estaremos opinando sobre este asunto. Es que la ciudadanía, yo creo que nos reclama a los dirigentes políticos que asumamos posiciones frente a los temas que a la ciudadanía les interesa. ¿Cómo no le va a interesar a la ciudadanía saber cómo se va a resolver el conflicto? Si a través de un acuerdo, si a través de la vía militar, y es apenas natural que nosotros fijemos posiciones. Luego no es una contaminación del proceso por el debate electoral, es la consecuencia lógica en una democracia, y desde mi punto de vista ojalá que luego de este ciclo el doctor Humberto de la Calle pues salga a los medios a contarnos que hubo un acuerdo. Sería una maravilla, una muy buena noticia para el país.
Salud, Hernández Mora. Yo digo que soy enemiga de la paz porque lo dice el presidente, que todos los que no opinamos como él somos enemigos de la paz. Él es el que ha establecido la diferencia. No fuimos nosotros quienes establecieron la diferencia. Es el presidente y quien la sigue estableciendo. Además que es un error histórico, porque si tú necesitas atraer a la gente que discrepa contigo, lo que no puedes hacer es todos los días insultarles. Entonces, yo creo que si tú le estás llamando, como yo les insulto también, de paso, tengo que decirlo, a la Corte Suprema, pero a la Corte Constitucional, como les he dicho, cobardes, pero es que yo no quiero ser amiga de ellos. Entonces, digamos, pero si quisiera ser amiga de ellos, no les estaría llamando cobardes todos los días. Entonces, tú no puedes estar tildándonos siempre de enemigas de la paz. Pero aparte de eso, yo discrepo con ustedes. Ahí no hay ningún acuerdo. Esto va a ser como el Caguán. Aquí no hay ningún acuerdo. Esto es una tomadura permanente de pelo de las FARC. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque además, aparte que porque los conocí en el Caguán, pero aparte de eso, es que el senador Cristo hoy lo ha dicho. Porque ¿qué ha dicho cuando se ha aprobado cuando se ha aprobado el proyecto de ley para permitir que haya referendos en los procesos electorales? ¿Qué ha dicho? Bueno, antes era, acuérdense los oyentes, antes era un referendo porque en marzo íbamos a tener la paz. Después fue, si acaso, en mayo. ¿Y ahora qué ha dicho Cristo? Bueno, y si no, pues puedes coincidir con las locales. Y las locales son dentro de casi 3 años. Es decir, ya sabe el gobierno, ya está notificado el gobierno, que no van a firmar nada. Y ya les adelanto, no va a haber firma del segundo punto, porque hay unas diferencias enormes. No va a haber firma del segundo punto. Y cuando haya firma del segundo punto, si la hay, va a ser como la firma de la primera, una firma mentirosa. Porque solamente firman en lo fácil, en que están de acuerdo. Y dejan para discutir después lo insalvable. Las diferencias insalvables, con lo cual es una tomadura de pelo, es decir, no va a haber, las FARC ganan cada día que se alarga el proceso de paz, las FARC están ganando, han recuperado, mira, son beligerantes, ¿qué? Porque además las FARC no quieren referendo, las FARC quieren constituyente y no se van a bajar de sus. Yo quisiera que planteáramos muy serenamente algo. Fue el gobierno el que habló de aplazar los diálogos, no fue nadie más. Fue el mismo gobierno que planteó el tema. Pero le voy a decir, usted dice que en el debate político que se avecina... en la reunión en el desayuno de la U cuando... pero no es ninguna decisión, lo planteó. Pero lo que les quiero decir es que ustedes dicen que debe ser parte del debate electoral. Es que va a ser... ya lo es. Pero me perdonan que termine. Sí, señor. ¿Sobre qué temas podemos hablar? Estamos conociendo a cabalidad los 99 puntos que dice la FARC que han presentado, porque la información que yo tengo, por ejemplo, es la siguiente. Ellos aspiran que los movimientos sociales tengan el mismo tratamiento de los partidos políticos, es decir, que el eje del poder se traslade a los movimientos sociales. El presidente dio una frase cuando estaban en los paros, dijo, estábamos viviendo el posconflicto, y yo creo que se va a firmar, yo a diferencia de salud creo que sí se va a firmar el tema, y que van a dejar muchas decisiones para mesas que resuelvan después los temas, y que el tema se va a volver muy complejo, porque ¿qué detectó la guerrilla? Aquí la izquierda no ha llegado a Colombia, ¿por qué? Porque la guerrilla, con la violencia que expresa, ha alejado, la gente le tiene mucho miedo a la violencia, y de cierta forma ha sido una vacuna frente a los gobiernos del vecindario, tener guerrilla. Y entonces la guerrilla está pensando, a través de los movimientos sociales nos vamos a tomar el poder, porque poco a poco allí es donde, así es, y entonces yo creo que eso es lo que se está conversando. ¿Y usted cómo va a tratar ese tema si no lo conoce en las campañas? De la siguiente manera, es decir, aquí está Guillermo, que está allá en campaña para su Senado, aquí no estoy... Y Alfonso para la alcaldía. No, porque tengo el bollo, perdón, el problema subconsciente, la Alianza Verde Progresista, a la que yo no quise asistir. Sí, verdad. Sí, pero el punto es el siguiente. Me lo dijo Guillermo, porque Guillermo va de barrio en barrio, uno lo ve todo el tiempo. Y uno se va a una reunión, cualquiera que ella sea, de carácter académico, social, político, que tenga relación con el proceso electoral, reelección, presidencia, Congreso de la República. Y la primera pregunta que siempre sale, cualquier ciudadano, desde el más humilde hasta el más encumbrado, es ¿cómo va el proceso de paz y usted qué piensa? ¿Está con esto o está con lo otro? Aquí el tema de esa polarización preocupante entre el uribismo, que se enarbola la bandera antiproceso de paz, y el santismo, por decirlo de alguna manera, de la unidad nacional, que enarbola... Yo no soy uribista. No. Estoy hablando en ese escenario... Hay mucha gente que no somos uribistas. Salud, pero tú no eres candidata. Estoy hablando del candidato Uribe, que es candidato al Senado de la República, y está saliendo y hablando del tema. Aquí tenemos a Salud una analista periodista que es diferente. Pero cuando nos enfrentamos en los medios, cuando nos enfrentamos en el barrio, pues todo el mundo
mundo está metido en este tema y le preguntan a uno la posición. Punto clave en el referendo mismo. Quiten el referendo y la gente vota. Noemí, con la conciencia clara de si apoya o no apoya el proceso de paz. Yo solamente les dejo una pregunta aquí. ¿Con proceso o sin proceso? ¿No es acaso la paz siempre un tema de la contienda electoral? Claro, pero los temas de la mesa de La Habana no pueden ustedes decir que los estamos conociendo, porque lo que yo les estoy hablando, que ninguno me lo ha contestado, que es el traslado del eje del poder a los movimientos sociales, la financiación, medios de comunicación, todo lo que están pidiendo es la mecanismo para tomar el poder. En el Congreso y en las elecciones locales. Ese es el tema. Gruesos, la gente sabe. La gente le pregunta a uno, ¿usted está de acuerdo con que vayan o no a la cárcel? Por ejemplo. Yo sé que quieren seguir debatiendo, pero se nos acabó el tiempo. Mañana otro debate en hora 20. Ustedes sigan con el boletín de noticias. Aquí viene Fidel Franco y la programación de Caracol Radio.